Muy buenos días. Estamos aquí en el mini aspirante del 21 de noviembre de 2012 y hoy pues traigo un tema que también tiene que ver con el social media, pero que sobre todo tiene que ver con un atropello contra la libertad de expresión. Ayer me enteré de que el bloguero y periodista Pablo Herreros había sido demandado por Telecinco por amenazas y coacción, creo que es, por el caso de la Noria, que él ha liderado de alguna manera y que yo os cuento a continuación para que podáis tener un poco de información sobre el tema. La cuestión es que Pablo es un bloguero importante, influyente y que siempre ha estado preocupado por unas cuestiones muy concretas y que yo comparto plenamente. Entre otras cosas, pues estaba muy preocupado por el hecho de que había determinados delincuentes que estaban sacando un beneficio económico de sus intervenciones en televisión y lógicamente él se cuestionaba si esto tenía alguna explicación, tenía alguna lógica. Ha estado mucho tiempo peleando por este tema, desde muchos años atrás y desde distintas perspectivas. No es a raíz del caso de la Noria cuando surge este tema, pero él se da cuenta de que, bueno, con las redes sociales, como él comenta, la transparencia es hoy irrenunciable, ¿no? Y debemos saber muy bien cuando los medios están mintiendo y cuando los medios no, o cuando los medios están haciendo un uso poco adecuado de sus recursos, por decirlo de alguna manera. Él tiene una presentación en Slideshare que yo os voy a compartir en el blog, os recuerdo, en sblanco.filmica.com, donde podéis acceder primero a ese Slideshare, que además está integrado en un Storify que yo hacía tiempo que venía haciendo sobre todo el tema, porque era un tema que me interesaba especialmente y sobre todo porque quería en el futuro pues a lo mejor haber escrito algo sobre esto, pero la verdad es que él en este Slideshare explica muy bien todo el tema. Además, en el blog, os recuerdo, sblanco.filmica.com, también tenéis acceso a las dos peticiones que se están llevando a cabo a favor de Pablo. Una es directamente de Telecinco, o pedir a los anunciantes de Telecinco que retiren su publicidad. Yo entiendo que esto es muy complicado, pero espero que conseguirlo tal y como se consiguió en el caso anterior con respecto a cuando se pidió la retirada de los anuncios en la Noria. Y también, por supuesto, hay una petición para retirar la demanda por delito de amenazas y coacciones. Hay dos hashtags que se están utilizando. Uno de ellos es Todos con Pablo y otra vez con Pablo Herreros. Con cualquiera de ellos podéis tuitear y mostrar vuestro apoyo. Y, por supuesto, os pido que leáis el contenido de estas peticiones, que además creemos que es un atentado contra la libertad de información, no de Pablo Herrero, sino de cualquiera de los que estamos todo el día en redes sociales intentando contar, intentando denunciar aquello que nos parece injusto. Ya os digo que Pablo ha documentado perfectamente todos estos casos y todo lo que ha escrito, y de que, como no solo es una cuestión con Telecinco, sino que también denunció Antena 3 por malas prácticas. Pero lo que en este caso o lo que es el tema nuclear de todas estas malas prácticas sería como él lo explica en unas de las diapositivas. Durante años, todas las cadenas de televisión públicas incluidas compitieron entre sí por meter en nuestro salón a los personajes más repugnantes de la sociedad, a los que además se pagaban barbaridades por restregarnos su miseria moral. Ladrones, maltratadores, asesinos, violadores, pederastas. No se trata solo en el caso de la Noria, digamos que fue un poco la gota que colmó el vaso, que fue cuando se llevó a la madre del Cuco, en el caso de Marta del Castillo, sino que, por ejemplo, Luis Roldán cobró 50.000 euros por hablar en televisión de sus delitos, o sea, encima de que nos roba se está lucrando el tema. Julián Muñoz cobró 350.000 euros por hablar en televisión de sus delitos, aunque creo, no me hagáis mucho caso, pero creo que recientemente un juzgado se va a quedar con ese dinerito. Farruquito, que mató a una persona en un accidente, cobró al menos 140.000 euros por hablar en televisión de sus delitos, y la madre del Cuco cobró 9.000 euros por hablar en televisión del delito de su hijo, con referencia al asesinato de Marta del Castillo, de 17 años. Yo no sé a vosotros qué os parece, pero desde luego a mí que alguien pueda sacar un beneficio económico
de un delito, de un asesinato, de un robo, me parece simplemente inadmisible. Y esto, que como dice Pablo, hace que se nos revuelva el estómago, pues él decidió llevarlo un poco más y dice que se sintió la obligación de hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues aparte de todo lo que él movió en redes sociales, se le ocurrió que, como evidentemente no parecía muy lógico pedirle a la audiencia que dejara de ver la televisión, o sabía que eso en realidad al final no iba a ser muy fructífero, lo que decidió fue pedir directamente a los anunciantes de la Noria, concretamente, que dejaran de anunciarse en un programa que estaba utilizando pues esos ingresos para pagar a delincuentes, para que se lucraran delincuentes de los delitos o familiares de delincuentes de los delitos que se habían cometido, ¿no? Entonces, y de una manera totalmente personal, desde un bar en Ayamonte, como él comenta, fue recopilando las marcas que se anunciaron ese 29 de octubre de 2011 en las pausas de la Noria y que fueron un total de 44, desde marcas de perfumería de alto lujo hasta de dentistas, de seguros, de cualquier tipo de cuestión que os podáis imaginar, y lo publicó en su blog y dijo cuáles son las marcas que están patrocinando, en este caso la madre de un criminal en concreto por ese programa. Y se pidió que retiraran su publicidad a los programas que pagaban a criminales o familiares de criminales. Como él dice, cientos de miles de personas mostraron su apoyo. Pero sobre todo lo interesante, se consiguieron miles de firmas en Actuable, lo que hoy es Change, y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al final una primera marca salió, que fue Campofrío, y se comprometió a no seguir ingresando publicidad. Las demás marcas, lógicamente, tuvieron que actuar y se fueron retirando. Y así fue como, en las semanas siguientes pudimos ver cómo había pausas publicitarias. Yo creo que había hasta anuncios de estos del tarot, una cosa tremenda. Y de hecho recuerdo, y esto os lo cuento de memoria, que Telecinco impulsó el que iba a dar publicidad gratis durante esa franja horaria a ONGs, si no mal recuerdo, con lo cual pues los anuncios que veíamos pues eran eso, de cartas del tarot o algo así, algo parecido, o de brujas de medianoche, que probablemente vieron una mina de oro de cómo hicieron bajar los precios de la publicidad, y de las ONGs que lógicamente pues no podían desaprovechar esa oportunidad. Fue algo que duró mucho, que duró semanas, que provocó muchas iras por parte de la cadena, pero también tengo que decir que la cadena en un momento dado, y es uno de los artículos que yo tengo recogido, que publicó la chica de la tele, a ver si lo encuentro porque lo estoy buscando aquí en Fórmula, Comunicación. Bueno, ya sabéis cómo son estas cosas, basta que estéis buscando algo concreto, pero bueno, ayer sí que lo publiqué en unas declaraciones que recogía Susana Losete. Telecinco admitía que ellos eran los responsables de esa situación y que por tanto tenían que cambiarlo. De hecho, aquello como consecuencia tuvo la cancelación no solo de la Noria, que se trasladó al late night, es decir, a la última franja de la noche, donde ya también los ingresos por publicidad son una cuestión absolutamente distinta, sino que hubo algún otro programa de corazón que también cayó en el camino. Y que se tuvieron que replantear también los contenidos de algunos otros, porque con los anunciantes evidentemente no se juega. Con todo esto, ¿qué os quiero contar? Que se produce un movimiento en redes sociales por algo que consideramos claramente injusto, se produce una conspiranoia absoluta en la que, Jordi González se le va completamente la cabeza, empieza a decir que si esto es una conspiración desde otras cadenas o desde las cadenas rivales, realmente reaccionan fatal. Yo creo que la sociedad se da cuenta de que uniéndose y apoyándose a algo puede decirle, si no a las televisiones, sí a sus anunciantes, qué contenidos está dispuesto y no está dispuesto a tolerar. Y yo creo que se demostró que la sociedad en red podía actuar de modo que hubiera consecuencias ante determinados actos.
hasta aquí llegó la cosa, que no pasa nada, que si no nos gustan unas determinadas cosas, no creo que haya un mayor problema en cambiarlo. La noria se reconvierte en el debate, que es otro truño del 15 y que estoy segura que con el tiempo derivará en absolutamente lo mismo, porque cuando no se hace televisión seria no se va a hacer nunca. Pero lo realmente impresionante es el hecho de que, bueno, pues un año después, Telecinco salte con una denuncia, con un juicio o con una querella, desconozco los términos legales, al bloguero que inicia la campaña para retirar la publicidad. Personalmente me parece un atentado contra su libertad de expresión, de denunciar algo que no le gusta, que considera injusto y que desde luego, si no es ilegal, desde luego es éticamente muy cuestionable, pero sobre todo no es solo que se está atentando contra la libertad de expresión de un bloguero, de un periodista, de un comunicador, se está atentando contra la libertad de expresión de todos los que apoyamos esa iniciativa, del más mínimo tuitero o persona individual que en su Facebook publicó que estaba de acuerdo con este movimiento. Se nos está coartando la libertad de decidir lo que queremos y lo que no queremos ver. Ya no tenemos la libertad del mando, porque os voy a decir una cosa, a la televisión les importa un pimiento lo que pensemos con tal de que ellos consigan vender la publicidad. No se trata de la calidad de las audiencias, se trata de la cantidad. Y nosotros hemos podido mostrar que incluso teniendo cantidades de audiencias hay cosas que no son admisibles y que hay cosas que son muy reprobables y que las marcas deben ser responsables de qué es lo que están patrocinando con su dinero en determinados contenidos de televisión y que pueden tener una reacción muy contraria contra sus productos. Y desde luego yo estoy dispuesta a renunciar a aquellos productos que estén financiando contenido. No tengo ningún problema en dejar de beber un determinado tipo de leche, de consumir un determinado tipo de perfume o de dejar de comer una marca concreta de jamón cocido. Y mira que me gusta el jamón cocido por las mañanas, así en un poquito de pan con acetito de oliva del bueno que tenemos nosotros. Pero en definitiva, que tampoco quiero alargar esto más, el caso de la noria tenéis mucha información en la red, podéis seguir a Pablo Herreros en Twitter en @PabloHerreros, su blog se llama Comunicación se llama el juego y ya os digo, mi blog en sblanco.filmica.com podéis tener acceso a mucha más información como a este audio, así como a las dos peticiones que hay en change.org para apoyar a Pablo, en primer lugar para que se retire esta absurda demanda que se está haciendo contra él y en segundo lugar para ya que conseguimos retirar la publicidad en la noria, pues si es necesario intentemos pelear para retirar la publicidad de Telecinco, porque Telecinco cree que está por encima del bien y del mal y que todo vale por la pasta, y yo creo que ha llegado la hora de demostrar que la audiencia no estamos dispuestos a tolerar eso. Así que perdonadme perorata de hoy, este podcast un poco más reivindicativo, pero quería demostrar a Pablo Herreros mi apoyo. Pablo Herreros le conozco, es un profesional. No os puedo decir que sea un amigo, quiero decir, es un buen conocido en las redes sociales a quien aprecio, pero no es un amigo mío del alma, no hago esto por amistad, lo hago por respeto a todo lo que ha estado haciendo estos años, por su trabajo y por su lucha en este tema y porque estoy totalmente de acuerdo con él en sus planteamientos. Así que si vosotros estáis también de acuerdo con él, os pido que firméis esas peticiones, ya os digo cuyos enlaces podéis encontrar en mi página web. Muchas gracias y hasta el próximo Mini Aspirante.